Veremos un ejemplo en el caso del anti-D, pero se repite igual el mismo proceso para los otros antígenos. Si la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, porque heredó algún antígeno del padre en el primer embarazo, no va a pasar nada. Pero el sistema inmune se prepara y empieza a generar anticuerpos contra esos eritrocitos que pasaron del feto hacia la madre, porque los reconoció como extraño. El sistema inmune va a generar anticuerpos contra esos eritrocitos, aunque la mamá ya ya el niño haya nacido sin ninguna novedad, va a haber una producción de anti-D, o en todo caso del antígeno involucrado, cualquiera de los otros. En el segundo embarazo, el niño casualmente vuelve a heredar los antígenos que indujeron la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a atacar el producto. Si estos anticuerpos van a ser de tipo IgG, atraviesan fácilmente la placenta y van a sensibilizar los glóbulos rojos y van a producir enfermedad hemolítica feto recién nacido. En la enfermedad hemolítica del recién nacido vamos a ver que hay hemólisis, alteraciones hematológicas, hemodinámicas y metabólicas. ¿Cuál es el pronóstico fetal? Eso va a depender de la historia obstétrica previa, de los títulos de los anticuerpos maternos, ya vimos que hay que titularlos, de la subclase IgG que esté involucrada, de cómo estén los exámenes de ultrasonido y el Doppler, de las muestras del cordón, o sea, la cortosintesis, cómo está el hematócrito, el tipeo y el RH y la prueba de antigamma globulina directa, o sea, el CUMS. En la enfermedad hemolítica del recién nacido es importante tener un protocolo para el recién nacido. Hay que clasificar el recién nacido por el sistema AB0RH, la detección de anticuerpos, o sea, hay que hacerle el RAI. Es importante la identificación del anticuerpo si el RAI está positivo, la titulación de ese anticuerpo, el fenotipaje del padre también es importante, el genotipaje fetal y el CUM directo del feto o del recién nacido. En la enfermedad hemolítica del recién nacido, la hemoglobina fetal va a ser menor o igual a 10 miligramos. Tiene que hacerse con un negativo irradiado y leucodepletado, sobre todo si el antígeno D es el involucrado, pero si es otro se tiene que hacer con el antígeno involucrado, y si se conoce, para hacer una transfusión intrauterina la sangre tiene que ser irradiada. El intervalo de caída es del 1% del hematócrito al día, o sea, es acelerado. Y es importante saber cuánto es el hematócrito del paciente. En la enfermedad hemolítica del recién nacido puede tener problemas fatales por la migración de la bilirrubina hacia el cerebro, produciéndole una enfermedad al cerebro. Eso se puede evitar cuando la concentración de la bilirrubina es baja. Se puede, como la bilirrubina es sensible a los rayos ultravioletas, se puede poner con lámpara o con doble luz ultravioleta al paciente para degradar la bilirrubina, pero hay ocasiones que esto no es posible, que no baja, que la hemólisis sigue. Entonces es importante hacer una exsanguíneo transfusión. ¿Qué comprende la exsanguíneo transfusión? En la remoción de la bilirrubina, remoción de los eritrocitos sensibilizados, la remoción de los anticuerpos libres, el cambio de los eritrocitos incompatibles por eritrocitos compatibles, la supresión de la eritropoiesis disminuye la producción de nuevos eritrocitos incompatibles. Esta es una imagen de un procedimiento de una exsanguíneo transfusión.
Aquí al paciente le están haciendo un exsanguíneo de transfusión en sala de operaciones. Este es el desecho de los glóbulos rojos sensibilizados y el plasma del niño donde van todos los anticuerpos que la madre le ha pasado, y esto es una sangre compatible. ¿Cómo vamos a seleccionar la sangre para hacer ese exsanguíneo de transfusión? La sangre que se va a utilizar debe ser reconstituida por los factores de coagulación, ¿verdad? Ya no se usa sangre completa, se usa sangre reconstituida con plasma fresco congelado y la sangre tiene que ser de menos de 3 días. En caso de incompatibilidad de RH y otro sistema, el eritrocito debe ser compatibilizado con el suero de la madre, pero si no tenemos suero de la madre, hay que hacerlo con el suero del paciente más el eluato. También con el eluato se le tiene que hacer la prueba cruzada. Los glóbulos rojos tienen que ser del grupo O y tienen que ser negativos para el antígeno involucrado. Si es el antígeno D, el anticuerpo D, tiene que ser negativo para el antígeno D. Y si es el anticuerpo C, tienen que ser negativos para el del antígeno C. Se tienen que usar filtros para los leucocitos y se tienen que irradiar. En nuestro país no irradiamos, pero sí se tienen que usar glóbulos rojos filtrados. Es obligatorio el uso de plasma compatible con los eritrocitos del paciente. En todo caso, se usa plasma AB. Si no hay plasma AB, vamos a usar del grupo del paciente. Los protocolos especiales, anticuerpos de alta incidencia o anticuerpos múltiples. Para reconstituir la bolsa tiene que quedar aproximadamente con un hematocrito de 50. Hay que pesar la unidad. Hay que descontarle el resto de la bolsa, localizar la tabla de volumen de plasma y adicionar, sellar el tubo colector y desconectar el plasma. Nosotros en el hospital hacemos con un equipo que une la bolsa para reconstituir el plasma con los glóbulos rojos. Se tiene que etiquetar como sangre reconstituida y se tiene que usar en las primeras horas antes que los factores de coagulación desaparezcan de la bolsa. Generalmente a los pacientes les recambian un volumen 0.6 dependiendo del peso. ¿Qué efectos adversos puede tener la exsanguínea de transfusión? Una plaquetopenia, porque recuerden que se hizo un exsanguíneo con glóbulos rojos más plasma fresco congelado, pero no llevaba plaquetas. Puede también tener disturbios metabólicos, puede haber una hipoglucemia, una hipocalcemia por el citrato que lleva, puede haber una hiponatremia, puede haber una sepsis si el producto se ha almacenado mal, puede haber también una descompensación cardiorrespiratoria y puede al paciente llevarlo hasta la muerte. Por eso es importante tener cuidado en la preparación de los eritrocitos y que la sangre que le vamos a preparar al paciente no lleve el antígeno involucrado. ¿Cuáles son las formas de afectación? Al paciente le puede dar anemia, ictericia leve, le puede dar kernicterus, el kernicterus dijimos que era cuando la bilirrubina afectaba el cerebro y le producía un tipo de parálisis. Puede haber hidroxis fatalis y también puede haber pleno hepatomegalia. ¿Por qué sigue existiendo la enfermedad hemolítica feto-natal si ya conocemos todo lo que la produce? Porque a veces la madre recibe dosis insuficientes de gamma globulina, porque a veces no se la pone, porque a veces no hay control, o si hay control no le hacen el rastreo de anticuerpos irregulares, no le hacen los estudios, porque haya un aumento de la transfusión a las mujeres de edad fértil, o sea, hay un abuso de la transfusión de sangre, y porque no solo existe la enfermedad hemolítica por anti-D, que es a la que le da importancia, también existen las otras. También existe la enfermedad hemolítica recién nacida por incompatibilidad de AB0 y también por los otros antígenos y anticuerpos del RH. ¿Cuál es el papel del banco? El diagnóstico y seguimiento desde que es gestante hasta que el niño ha nacido.
A la madre están en obligación de ser el grupo sanguíneo con el sistema AB0 y el RH. Es obligación hacer el rastreo de anticuerpos irregulares y si está positivo identificarlo. Al recién nacido, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el sistema AB0 más RH, la prueba directa, o sea el CUN directo, el eluido si el CUN directo está positivo. Y bueno, la investigación si procede, si hay que hacer investigación del anticuerpo, pero en todo caso, si ya se ha identificado el anticuerpo en la mamá, ya es más fácil, ya sabemos cuál es el anticuerpo que le está causando la anemia hemolítica perinatal. Por eso es importante que estas pruebas se realicen en el control de la gestante. Por eso hay que no es solo un trabajo del banco, tiene que haber una coordinación con los servicios de obstetricia y de neonatología, tiene que haber un protocolo de diagnóstico y prevención. Yo se lo voy a colgar, tengo un protocolo que he descargado, se lo vamos a colgar en la plataforma y que está dentro de las lecturas obligatorias. En conclusiones, la realización del rastreo de anticuerpos irregulares en los postpartos inmediatos y el CUN directo a los recién nacidos permite detectar casos de sensibilización materna y posible enfermedad hemolítica fetos de recién nacido. La mayoría de anticuerpos detectados en el plasma materno corresponden al anticuerpo contra el antígeno del sistema RH, que ahí está en la mayoría del porcentaje. La mayoría de CUN directos positivos en neonatos se deben a incompatibilidad AB0 y no han tenido repercusión clínica en estos niños. Sí hay algunos casos registrados, documentados que hay enfermedad hemolítica grave, pero no es la gran mayoría, sobre todo en estos pacientes que ha habido una transferencia placentaria de la IgG contra los grupos AB0 hacia el feto. Existe un elevado porcentaje de casos en que se detectan anticuerpos anti-D pasivos, o sea que son los que pasan del plasma de la mamá hacia el niño, o a veces hay anti-D pasivos en la madre si la mamá es O negativo y se le ha administrado gamma globulina anti-D. Muchas gracias, los esperamos pronto.